El regreso a casa Lauren se detuvo en el largo camino de gravilla, sus neumáticos crujiendo suavemente mientras se acercaba a la casa donde había crecido. Habían pasado meses desde su última visita, y aún más tiempo desde que había pasado la noche allí. Los árboles que rodeaban la propiedad se mecían suavemente con la brisa otoñal, hojas doradas esparcidas como recuerdos por el jardín. Su padre, Richard, la había llamado a principios de semana, pidiéndole que viniera a ayudar a preparar una pequeña reunión. Solo algunos de sus amigos más antiguos, que pasarían a tomar algo y cenar. Ella aceptó sin pensarlo mucho. Honestamente, necesitaba un descanso. Su apartamento en Pittsburgh se sentía más como una caja estos días, lleno de silencio, tazas de café sin lavar y una creciente sensación de niebla emocional. El trabajo ya no la llenaba. Su relación a largo plazo con Matt había terminado recientemente con una conversación cansada y sin verdadera ira, solo la lenta comprensión de que se habían superado mutuamente. Mientras salía del coche y agarraba su bolsa de viaje, se dijo a sí misma que estaba allí para ayudar, para ser una buena hija y nada más. Pero en el fondo, esperaba que el cambio de escenario pudiera despejar su mente o al menos ayudarla a sentir algo nuevamente. Richard la recibió en la puerta con un cálido abrazo. Lucía cansado pero alegre. «Llegaste en buen tiempo», dijo, apartándose para dejarla pasar. «Los chicos llegarán pronto». Los chicos eran sus 3 amigos de toda la vida, Mark, David y James. Habían estado presentes desde que Lauren era pequeña. Recordaba sus voces en las barbacoas y cumpleaños, sus risas llenando el jardín durante las tardes de verano. Eran parte de su pasado, pero no los veía en años. No desde el funeral de su madre, quizás incluso más. Dentro, la casa lucía casi igual. Fotografías familiares enmarcadas bordeaban el pasillo. Un aroma a café fresco se mezclaba con algo horneándose en el horno. Lauren colocó su bolsa arriba y se cambió a algo informal. Jeans, un suéter suave, suficiente maquillaje para no verse cansada. Se miró al espejo y suspiró. 31. Soltera y aún sin saber qué vendría después. Abajo, la puerta principal se abrió justo cuando llegaba a la cocina. David entró primero, llevando una botella de vino y mostrando una amplia sonrisa. Siempre había sido el ruidoso, encantador y lleno de historias. Mark llegó después, más alto de lo que recordaba, con una chaqueta oscura y ofreciendo un saludo cálido pero silencioso. Luego James, con su actitud tranquila y ojos suaves, cerró la fila. Le entregó un pastel y dijo: «Para el postre, tu papá dijo que todavía amas la manzana». Ella sonrió, sorprendida. Él lo recordaba. Los hombres se instalaron en la sala, charlando fácilmente con Richard. Lauren sirvió las bebidas y ayudó a colocar los aperitivos, entrando y saliendo de las conversaciones. Al principio parecía que nada había cambiado. Los hombres contaban historias, bromeaban sobre viejos tiempos y ocasionalmente le preguntaban sobre su trabajo y su vida en la ciudad. Pero a medida que pasaba la tarde, algo comenzó a sentirse diferente. Era sutil. Una mirada que se sostenía un segundo más, un cumplido que se sentía demasiado personal. Mark especialmente parecía observarla con atención. A la mañana siguiente, el aire aún estaba húmedo por la tormenta que había pasado durante la noche. Lauren estaba junto a la ventana de la cocina, observando cómo la niebla se levantaba de los árboles que rodeaban la casa de su padre. Su café se había enfriado, pero no lo había notado. Sus pensamientos seguían con lo ocurrido la noche anterior. Cómo Mark la había mirado, cómo algo no dicho había pasado entre ellos. No lo estaba imaginando. Esa mirada, la forma en que su voz se suavizó cuando preguntó sobre sus sueños,
cómo parecía recordar cosas que ella había dicho años atrás. La inquietaba en formas que no quería admitir. Pero también había calidez, atención, alguien que la veía como algo más que la hija de Richard. La casa estaba en silencio cuando salió al pasillo. Su padre había ido al pueblo a hacer recados. Mark, David y James aún estaban allí, ayudando a Richard con algunas tareas en la propiedad mientras disfrutaban de un fin de semana tranquilo juntos. Se suponía que era inofensivo, una simple visita. Pero el aire se sentía diferente ahora, más consciente, más vivo. David estaba junto al cobertizo, ayudando a arreglar una teja del techo que goteaba. Sonrió cuando la vio. «Desapareciste anoche», dijo amablemente. «Solo cansada», respondió Lauren, apartándose el cabello detrás de la oreja. «La lluvia me da sueño». «Sí, trae recuerdos», dijo él. «Este lugar solía estar lleno de vida. Tú corriendo por los pasillos con pintura en las manos, tu papá persiguiéndote con una toalla». Lauren rió suavemente. «Parece que fue hace una vida». David la miró un segundo demasiado largo. «Te has convertido en alguien notable, Lauren. No lo olvides». Ella parpadeó. Fue inesperado, gentil. No había nada malo en las palabras, pero algo se agitó dentro de ella ya nuevamente. Esa misma sensación incómoda de ser vista demasiado claramente. Sonrió cortésmente y se disculpó, dirigiéndose al jardín donde James podaba enredaderas. La saludó con un asentimiento silencioso. Siempre el callado. James rara vez decía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. «¿Estás bien?», preguntó, apenas levantando la vista. Lauren asintió, despejando mi cabeza. «Pareces distraída». Dudó y luego respondió. «Honestamente, supongo que he estado pensando mucho últimamente en la vida. ¿Hacia dónde va?». James asintió nuevamente. «Tiene sentido. A veces los lugares que dejamos traen de vuelta cosas que creíamos haber enterrado». Ella lo miró. Sus palabras se sentían más profundas que una conversación trivial. Pero antes de que pudiera preguntar más, Mark apareció, limpiándose las manos con un trapo. «Ahí estás», le dijo a Lauren. «Estaba a punto de preparar el almuerzo. Pensé que quizás querrías ayudar». Ella lo siguió al interior. La cocina estaba cálida con luz solar, y Mark se movía con facilidad alrededor de ella, como si lo hubiera hecho 100 veces. Mientras picaban verduras y compartían pequeñas historias, la tensión entre ellos crecía más silenciosa pero más notable. Mark le pasó un tomate y se detuvo. «¿Alguna vez piensas en mudarte de vuelta aquí?». Ella negó con la cabeza. «Demasiados recuerdos. Además, mi vida está en la ciudad ahora». «¿Es una vida que elegiste o una que simplemente te sucedió?», preguntó suavemente pero con seriedad. La pregunta quedó suspendida. Nadie le había preguntado eso antes. «Ya no estoy segura», admitió. Él la miró por un momento, sin juzgar, solo presente. «Mereces sentirte viva, no atascada». Su pecho se tensó. Había pasado tanto tiempo siguiendo la corriente. Trabajo, relación, visitas familiares, siempre manteniendo su verdadero yo guardado. El almuerzo pasó tranquilamente. Richard regresó y los hombres se sentaron alrededor de la mesa compartiendo viejas historias. Lauren los observó, su padre riendo, sus amigos relajados. Estaba agradecida por su vínculo, pero no podía dejar de pensar en lo diferente que se sentían las cosas ahora. Esa noche, mientras el sol se ponía y la casa se oscurecía, el grupo se trasladó al estudio. Un fuego ardía abajo en la chimenea. Se sentaron con vino y mantas, el ambiente más lento, más suave. Mark se sentó junto a Lauren, cerca pero sin tocarla.
David puso música suave en el viejo tocadiscos y James miraba fijamente las llamas. Se sentía como un recuerdo que se estaba creando, que recordarían mucho después de que todos se fueran a casa. Ella se volvió hacia Mark. ¿Crees en las segundas oportunidades? Él la miró con atención. Creo que a veces conocemos a las personas en el momento equivocado. Y creo que a veces el momento adecuado no se ve como pensábamos que sería. Ella miró hacia abajo a sus manos. He estado en una relación por 3 años, pero no funciona. Ni siquiera creo que él me vea ya. Mark no dijo nada al principio. Luego, yo te veo. Su corazón dio un salto. No era coquetería. No era un juego. Era un hombre mayor, más sabio, diciéndole una verdad que no había escuchado en mucho tiempo. No supo cómo responder. Se sintió atraída hacia la comodidad, hacia la claridad, hacia él. Pero también sintió el peso de todo. Su padre arriba, los años entre ellos, las reglas que no debían romper. Se disculpó y fue a la cocina. Su pecho estaba tenso de emoción. Miró fijamente el fregadero, sin saber si llorar o gritar. Entonces Mark entró, silencioso, cuidadoso. No quise cruzar una línea, dijo, pero no voy a fingir que no siento algo. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. No sé lo que estoy haciendo. Solo sé que por primera vez en mucho tiempo, alguien me ve y me asusta. Él no se acercó más. No la tocó. Solo asintió. No tienes que resolverlo todo esta noche. Sintió una lágrima caer y la secó rápidamente. Gracias. Él sonrió suavemente, una sonrisa llena de comprensión. Descansa un poco. Mientras se alejaba, Lauren se quedó allí temblando. Esto no era un juego, no era una fantasía, era real, era emocional y era peligroso de la manera más silenciosa y humana. Se fue a la cama esa noche mirando al techo, sus pensamientos dando vueltas. No había hecho nada malo, aún no, pero algo había cambiado, y sabía que pase lo que pase, nada volvería a ser igual. Lauren despertó con la suave luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas, su mente aún enredada en las emociones de la noche anterior. Se sentó en el borde de la cama, respirando lentamente, tratando de calmar la mezcla de esperanza y culpa que llenaba su pecho. Los sentimientos que había compartido con Mark eran confusos, pero también innegables. Sabía que esta conexión no era solo un pensamiento fugaz. Era real y era fuerte. Abajo, la casa cobraba vida con los sonidos de Richard y sus amigos moviéndose. Lauren se preparó para el día, cada movimiento deliberado mientras trataba de mantener a raya sus pensamientos arremolinados. No estaba segura de qué esperar, pero sabía que la tensión no dicha entre ella y Mark aún estaba allí, pulsando justo debajo de la superficie. Después del desayuno, Richard y los 3 amigos se reunieron en la sala, compartiendo risas e historias como siempre lo hacían. Pero Lauren notó cómo la mirada de Mark la encontraba de vez en cuando, y cómo esas miradas fugaces llevaban una profundidad que no había visto antes. La atmósfera era más pesada de lo habitual, cargada de algo no dicho. Lauren se disculpó y salió al jardín para despejar su mente. El aire fresco y el susurro de las hojas ofrecían un momento de calma, pero sus pensamientos rápidamente regresaban al creciente vínculo con Mark. Recordaba la forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de sus sueños, la amabilidad en su voz que la hacía sentir vista después de tanto tiempo de ser invisible. Mientras estaba allí, James se acercó silenciosamente. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia era firme y tranquilizadora. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Lauren asintió, aunque sabía que no era del todo honesta. Solo trato de darle sentido a todo.
James sonrió ligeramente. A veces las cosas más difíciles de enfrentar son las que tratamos de ocultarnos a nosotros mismos. Sus palabras resonaron, pero antes de que pudiera responder, Mark apareció, su expresión pensativa mientras se unía a ellos en el jardín. Miró a Lauren con una ternura que la tomó por sorpresa. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó. Dudó, y luego aceptó. Caminaron lentamente por los senderos sinuosos, los árboles proyectando largas sombras bajo el sol de la tarde. La conversación entre ellos era suave y honesta. Un raro momento de vulnerabilidad compartido entre dos personas que ambos conocían las complicaciones que se avecinaban. Mark habló primero. Lauren, no quiero lastimar a tu padre ni dañar lo que todos tenemos aquí, pero no puedo ignorar cómo me siento. Lauren miró hacia abajo, conflictuada. Yo también lo siento, pero está mal. Eres amigo de mi padre. Esto podría arruinarlo todo. Mark tomó su mano suavemente. A veces el corazón no escucha lo que está bien o mal, solo siente. Sintió lágrimas en sus ojos, pero las parpadeó. He pasado tanto tiempo tratando de ser lo que todos esperan. Pero, ¿qué pasa si quiero más? ¿Qué pasa si quiero ser realmente vista? Él apretó su mano, dando aliento silencioso. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras ambos se sentaban con el peso de sus emociones. De repente, la voz de David llamó desde la casa, rompiendo el hechizo. La cena está lista. Se soltaron y regresaron al interior. La habitación estaba cálida, pero Lauren se sintió más fría por dentro. Sabía que no podían seguir así. Lauren despertó temprano a la mañana siguiente. La luz fría se filtraba a través de las cortinas, sintiéndose más cortante de lo habitual. Los pensamientos de la noche anterior aún se aferraban a su mente. La tensión, los sentimientos que ella y Mark ya no podían ignorar. Su corazón se sentía pesado con el peso de verdades no dichas. Se movió silenciosamente escaleras abajo, con cuidado de no despertar a nadie más en la casa. Mark ya estaba en el estudio, sentado junto al fuego con un bloc de dibujo en el regazo. El suave rasguño de su lápiz llenaba la habitación. Cuando la notó, ofreció una pequeña sonrisa cansada. «Buenos días», dijo suavemente. Lauren asintió, tomando asiento frente a él. La habitación estaba tranquila, pero cargada con todas las cosas que aún no estaban listos para decir en voz alta. Bebió su té, sintiendo el calor extenderse a través de ella, esperando que aliviara el dolor interior. Mark dejó su lápiz y la miró directamente. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero seria. Lauren sostuvo su mirada. «Lo sé». Las palabras se sintieron como un pequeño alivio, finalmente admitiendo la verdad entre ellos. Él respiró hondo. «Esto no es solo un sentimiento pasajero. Me importas, Lauren, pero también respeto a tu padre, y no quiero causarle dolor». Ella asintió, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Yo tampoco, pero fingir que no es real no es justo para ninguno de nosotros». La habitación quedó en silencio, pesada de emoción. Lauren extendió la mano, dudando antes de tocar suavemente la de él. Fue un gesto simple, pero llevaba todo lo que no podían decir en palabras. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. Mark miró hacia abajo, pensativo. «Necesitamos honestidad con tu padre, con nosotros mismos. Los secretos solo lastiman más a la gente». Lauren sabía que tenía razón. El camino por delante era incierto y aterrador, pero la única forma de avanzar era enfrentarlo juntos, abiertamente. Más tarde ese día, Lauren encontró a su padre solo en su estudio. Su expresión se suavizó cuando la vio entrar. Respiró hondo y comenzó a decir la verdad que había guardado dentro durante tanto tiempo. Le habló de sus sentimientos,
de la amabilidad de Mark y la conexión que había crecido inesperadamente entre ellos. Richard escuchó en silencio. Las líneas en su rostro se profundizaban con preocupación y dolor. Cuando ella terminó, levantó la vista, sus ojos buscando los de ella. «Lauren, te quiero. Eres mi hija, pero esto es difícil». Hizo una pausa. «Necesito tiempo para entender». Lauren asintió, agradecida por su honestidad. «Lo siento si te he lastimado. Nunca fue mi intención». Richard extendió la mano, tomando la de ella suavemente. «Gracias por decírmelo. Eso significa más de lo que sabes». En los días que siguieron, los 4 adultos compartieron una frágil paz. Mark respetó la necesidad de espacio de Richard, y Lauren se centró en reconstruir la confianza con su padre. Los sentimientos entre ella y Mark no desaparecieron. Simplemente se transformaron en algo más silencioso, algo honesto. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Lauren estaba en el porche viendo la luz desvanecerse. Pensó en el viaje inesperado que había emprendido, el dolor, el anhelo, el coraje para decir su verdad. No era la historia que había imaginado para sí misma, pero era real, y era suya. Mark se unió a ella a ella en silencio, parado a su lado sin palabras. Observaron el cielo juntos, conectados no solo por sentimientos, sino por respeto, honestidad y la esperanza de sanación. Lauren sonrió suavemente, sabiendo que la vida estaba llena de momentos inesperados. A veces esos momentos traen dolor, a veces traen amor, y a veces traen la oportunidad de comenzar de nuevo con el coraje y la verdad iluminando el camino.